Hola, ¿cómo les va? En este video vamos a resolver el ejercicio 18 de la unidad cinemática para biofísica del CBC. Este ejercicio es un tiro vertical y puede servir para cualquier curso de cinemática. Veamos su enunciado. Un proyectil se lanza desde el piso verticalmente hacia arriba con una velocidad inicial de 30 metros sobre segundo. Se desprecia el rozamiento con el aire y nos piden calcular la aceleración en función del tiempo, en realidad graficarla, grafique la velocidad en función del tiempo, calcule la altura máxima y calcule la velocidad con la que el proyectil llega al piso. Bueno, veámoslo. Tenemos el enunciado. Antes que eso, planteemos la situación, ¿sí? Va a ser un movimiento vertical, por lo tanto voy a usar un sistema de referencia vertical considerando positivo hacia arriba, ¿sí? Y vamos a describir el movimiento del objeto. A ver, el objeto es un proyectil cuya velocidad inicial es 30 metros sobre segundo. Veamos qué le va a estar pasando a la velocidad, ¿no? Cuando el proyectil se lanza, asciende hasta una altura máxima, por un instante se frena y luego cae, ¿sí? En este esquema quisimos representar cómo es el vector velocidad en el móvil. ¿Sí? La velocidad en cualquier objeto que se lanza verticalmente va a ir decreciendo, producto de la interacción con la gravedad, ¿sí? Que es un vector, es su aceleración. Su aceleración va a ser la de la gravedad, que en módulo son 10 metros sobre segundos cuadrados, y yo como elegí un sistema de referencia positivo hacia arriba, la gravedad la puedo considerar negativa. En este sistema de referencia, ¿sí? Si alguien resuelve el sistema de referencia eligiendo positivo hacia abajo, la gravedad va a ser positiva. Bien, veamos cómo son estas velocidades. La velocidad comienza siendo 30 metros sobre segundo positiva, porque apunta hacia arriba en la ida. A medida que el proyectil asciende, su velocidad va decreciendo y va a alcanzar una altura máxima. ¿Sí? Es lo típico que pasa con un lanzamiento de un objeto hacia arriba verticalmente, como por ejemplo una pelota. ¿Sí? Cuando se lanza una pelota, por ejemplo, de fútbol hacia arriba, se frena a una altura máxima y baja. Esos tipos de movimientos reales, en general, son en dos dimensiones, o tres en realidad, pero vamos a simplificar el problema tratando de pensar que si se lo lanza al objeto verticalmente hacia arriba, puede moverse solo en una dirección, y el sentido hacia arriba y luego hacia abajo. Vamos a considerar que cuando el objeto llega hasta la altura máxima, su velocidad es cero por un instante, ¿sí? Por un segundo se frena y cambia el sentido de movimiento, ¿sí? Porque se estaba moviendo hacia arriba y luego se frena y se empieza a mover hacia abajo, ¿sí? Veamos que a la ida, en este sistema de referencia que es positivo hacia arriba, las velocidades van a ser positivas hasta el punto de la altura máxima donde la velocidad es cero, y luego, cuando empieza a bajar, como la velocidad va a ser un vector que apunta hacia abajo, sus velocidades van a ser negativas. Recordemos que la velocidad inicial es 30 metros sobre segundo. Bueno, esa es la descripción del problema. Veamos qué va a pasar con la gravedad. La gravedad en todo momento, tanto a la ida como a la vuelta, apunta hacia abajo, ¿sí? Vale menos 10 metros sobre segundos cuadrados. Y pensemos esto. Es la aceleración del objeto. O sea, estos tipos de problemas ya conocemos cuando son un tiro vertical o una caída libre, sabemos que la aceleración es la de la gravedad. Entonces, cuando el objeto se lanza hacia arriba, su velocidad es positiva, ¿no? En este sistema de referencia. Y la gravedad es, o su aceleración, ¿no? Que es la de la gravedad, es negativa en 10 metros sobre segundos cuadrados. Entonces, ¿qué va a estar pasando? Va a estar la velocidad y la aceleración tienen signos opuestos. Entonces, siempre que tengamos problemas donde velocidad y aceleración tienen signos opuestos, la velocidad decrece en módulo. Entonces, esta velocidad que en el instante inicial vale 30 metros sobre segundo, va a ir bajando a 20, a 10, a 5, a 0, ¿sí? A medida que pasa el tiempo hasta que se frena a la altura máxima. Ahora, cuando cae el objeto, lo que vamos a ver es que la velocidad pasa a ser negativa, cambió de sentido de movimiento, ¿sí? Se va a acercar al cero de mi sistema de referencia, que es el cero, yo lo tomo cero de alturas en el piso. Y la velocidad, que ahora es negativa, tiene el mismo signo que la aceleración, que ahora es negativa. Así en todo momento la aceleración apuntó hacia abajo, así que siempre fue negativa. Entonces, velocidad y aceleración son negativas. Entonces, ¿qué pasa? Velocidad y aceleración tienen el mismo signo. Como conclusión, la velocidad aumenta en módulo, ¿sí? Y algo más. En estos tipos de problemas, tanto el movimiento vertical como de ascenso, como el descenso, son simétricos, ¿sí? Podemos después verlo en las ecuaciones y predecir las velocidades o posiciones. Y vamos a ver que desde un mismo nivel, por ejemplo, el nivel me refiero al suelo, por ejemplo, desde un mismo nivel, si yo lanzo un objeto, vamos a ver que tarda lo mismo en subir que en bajar. Y otra cosa que vamos a encontrar a lo largo del problema, o los problemas que sean similares,
es que si se lanza con una velocidad de módulo 30 metros sobre segundos hacia arriba, que en este sistema hacia arriba es positivo, o sea, más 30 metros sobre segundo, ¿no? Positivo 30 metros sobre segundo, esa velocidad inicial. Cuando vuelva a la misma altura, es decir, cuando vuelva al suelo, la velocidad tiene que ser la misma. Entonces, cuando nos digan en el punto D, que nos van a pedir calcule la velocidad con la que llega al piso, vamos a mostrar analíticamente que la velocidad es menos 30 metros sobre segundo. ¿Por qué? Porque va a tener el mismo módulo, es decir, la misma rapidez, pero va a apuntar hacia abajo, ¿sí? Ahora vamos a mostrar cómo se calcula eso, pero ya lo vamos adelantando porque eso pasa en todos los problemas. Ahora, hay que tener cuidado con aquellos problemas en los cuales se lanza un objeto desde una cierta altura, entonces la misma velocidad en módulo, perdón, la misma rapidez, se va a alcanzar cuando vuelva a la misma altura. Si el objeto continúa cayendo, ahí ya no. Hay que tener cuidado que estamos hablando del mismo nivel. Entonces, si salgo del suelo y vuelvo al suelo, ahí sí se va a cumplir que el módulo de la velocidad a la ida y a la vuelta son iguales, pero el sentido contrario. Por eso no tienen la misma velocidad, sino que tienen la misma rapidez. Bueno, vamos a enfocarnos en lo que nos pide el ejercicio. Grafique la aceleración en función del tiempo. Como dijimos antes, la aceleración en todo momento, ¿sí?, vale menos 10 metros sobre segundo cuadrados. Entonces, ¿qué es la aceleración de la gravedad? Entonces yo grafico aceleración versus tiempo, tiempo en segundos. La aceleración va a ser menos 10, ¿sí? Para todo instante, por ejemplo, para tiempo 0 es menos 10, para 1 segundo es menos 10, para 2 segundos menos 10, 3 menos 10 y así sucesivamente. ¿Y por qué graficaste hasta 6? Bueno, en realidad hasta acá no sabemos cuánto tarda todo ese movimiento, pero bueno, voy adelantando que el movimiento completo va a tardar en subir y bajar 6 segundos. Igualmente, la idea es describir cuál es la aceleración, que es constante, menos 10. Así que si todavía no teníamos el tiempo hasta que el tiempo final de este movimiento, no importa, hay que graficar tiempo en el eje X, digamos, en el eje horizontal, aceleración en el eje vertical y cuánto vale menos 10, que es constante. Voy a graficar una recta constante. Bueno, sigamos. Ahora, acá, spoiler alert, la ida, si me dicen grafica la velocidad en función del tiempo. Antes de graficar la velocidad en función del tiempo, lo que me interesaría saber es cuánto tarda en subir, ¿sí? ¿Cuánto tarda en subir o cuánto tarda en alcanzar la altura máxima? Veamos qué pasa. Para graficar la velocidad en general, yo lo que tengo que escribir es la ecuación horaria para un MRV, para las velocidades de un MRV, ¿no? Movimiento rectilíneo uniformemente variado. ¿Por qué? Porque el movimiento vertical tiene aceleración constante. Así que las tres ecuaciones horarias, la de la aceleración, velocidad y posición, son las de un movimiento rectilíneo uniformemente variado. Entonces, si queremos graficar la velocidad en función del tiempo, lo que vamos a hacer es usar esta ecuación. Reemplacemos con los valores, los parámetros fijos, ¿sí?, los valores fijos de este problema. La velocidad inicial del móvil, 30 metros sobre segundos. La aceleración, menos 10 metros sobre segundos cuadrados, ¿sí?, en este sistema de referencia. El tiempo todavía lo dejamos abierto para predecir velocidades futuras. Y el tiempo inicial, 0 segundos. O sea, no me dicen nada acerca del tiempo, así que puedo suponer que inicio mi reloj a los 0 segundos. Bueno, podemos cancelar este 0 segundos porque restar 0 segundos es como restar nada. Y me queda la ecuación general de las velocidades en función del tiempo para este problema. ¿Sí? Con esta ecuación voy a poder predecir, encontrar velocidades futuras. Ahora, ¿cuánto tiempo tarda en llegar a la altura máxima? ¿Sí? Bueno, habíamos dicho que cuando la pelotita, el proyectil, alcanza una altura máxima, su velocidad es 0. ¿Sí? Se frena, porque la velocidad fue decreciendo a medida que subió y luego va a ir aumentando a medida que baja en módulo, ¿no? Entonces, veamos esto. A ver, si yo le pido a la velocidad que sea 0, si reemplazo por 0 en la ecuación de velocidad, voy a encontrar el tiempo en el cual el objeto alcanza la altura máxima, ¿sí? ¿Y por qué hago esto? Porque yo quiero graficar velocidad en función del tiempo y tratar de entender qué le pasa al móvil. Porque podríamos, si quieren, con esta ecuación directamente graficar, porque esto es una recta, ¿no? Tenemos la ordenada del origen, que es 30 metros sobre segundos, la pendiente, menos 10 metros sobre segundos cuadrados, y con eso ya alcanzaría para graficar. Pero voy a tratar de ir completando el gráfico con puntos relevantes y tratar de entenderlos. Entonces, cuando la velocidad es 0, eso sería, cuando encontremos este tiempo, cuánto tarda en llegar a la altura máxima. Entonces despejo esta ecuación. Fíjense, paso el 30 metros sobre segundos restando, me queda 0 menos 30, lo escribo acá. Y después paso dividiendo por menos 10 metros sobre segundos cuadrados. Cancelo unidades, metros con metros, segundos con un solo segundo, me queda un segundo dividiendo que sube, y los menos, ¿sí? Perdón.
Entonces, cancelo los menos también. 30 dividido 10, 3 segundos. Entonces, ese tiempo, 3 segundos, es el tiempo en el cual alcanzamos la altura máxima. ¿Sí? Bien, entonces el proyectil tarda 3 segundos en llegar a la altura máxima. Entonces, a los 3 segundos la velocidad es 0. Ahí tengo un punto importante en el gráfico. En realidad ya tengo 2, porque para tiempo inicial 0, la velocidad es 30. Y como yo sé que la velocidad decrece de manera uniforme o crece de manera uniforme, en realidad se comporta como esta recta, con 2 puntos ya puedo graficar toda la recta. Lo que voy a hacer acá es complementar esto y voy a encontrar varios puntos en una tablita de valores para chequear que lo que estoy diciendo es válido incluso cuando tenga una tabla de valores. Entonces digo, bueno, a ver, voy a buscarme varios puntos de velocidad a lo largo del tiempo para completar el gráfico de manera completa. Porque este es otro camino que podrían ustedes hacer para poder resolver el problema de graficar velocidad en función del tiempo. Cuando la velocidad es cuando sea un segundo, reemplazamos un segundo en la ecuación. También cancelamos unidades, un segundo con uno de estos. Si recuerden que dividir por segundos cuadrados acá es como tener segundos por segundos, entonces puedo cancelar un segundo. Eso podemos marcarlo como cancelar el cuadrado. En realidad estoy cancelando un segundo que divide ahí abajo. Y tengo 30 metros sobre segundos menos 10 metros sobre segundos. 20 metros sobre segundos. Repito esta cuenta para los 2 segundos. 30 metros sobre segundos menos 10 metros sobre segundos cuadrados por 2 segundos. Cancelo un segundo y un segundo. Y me queda 30 menos 20. 30 menos 20 metros sobre segundos respectivamente. Y eso es 10 metros sobre segundos. Y así voy a repetir la cuenta para varios instantes de tiempo. Para 3 segundos vuelvo a verificar que la velocidad es 0 metros sobre segundos porque alcanzamos la altura máxima. A los 4, fíjense que a los 4 segundos ya empezamos a encontrar, en realidad, en cualquier instante, a partir de 3 segundos, vamos a encontrar velocidades negativas. Fijémonos, a ver, reemplazo por 4 segundos en la ecuación de velocidad. 30 metros sobre segundos menos 10 metros sobre segundos cuadrados por 4 segundos. Cancelo un segundo con un segundo y me queda 30 metros sobre segundos menos 40 metros sobre segundos. Eso es menos 10 metros sobre segundos. Perfecto. Porque ahora el proyectil está bajando, entonces en este sistema de referencia las velocidades son negativas. Vuelvo a repetir para los 5 segundos, vuelvo a repetir para los 6 segundos y encuentro que las velocidades van aumentando en módulo, ¿no? Aumenta su rapidez. El menos, recordemos, que nos indica que nos estamos moviendo hacia abajo. Entonces, reemplazando por varios instantes en la ecuación de velocidad, puedo completar una tablita que me dice cuánto vale la velocidad para diferentes instantes de tiempo, ¿sí? Y estos puntos son, para tiempo cero sabíamos que la velocidad es 30 metros sobre segundos positivo, para un segundo 20 metros sobre segundos, para 2 segundos 10, para 3 0 porque había alcanzado la altura máxima y de hecho le pedimos que la velocidad sea 0 y encontramos que el tiempo era 3 segundos. Efectivamente, si vuelvo a reemplazar acá voy a encontrar que la velocidad es 0 metros sobre segundos, repito, para 4, 5 y 6. Y con estos puntos grafico la recta. En realidad ya con 2 puntos era suficiente. Si yo usaba el punto 0,30 y 3,0, como la velocidad decrece de manera uniforme o crece de manera uniforme, depende de donde estemos, analizando, ¿sí? Ya con eso podemos recuperar la recta. Veamos el gráfico. Entonces, con esa tablita, colocamos estos puntos, el 0,30, ¿no? 0 en tiempo, 30 metros sobre segundos, 1 segundo, 20 metros sobre segundos, 2 segundos, 10 metros sobre segundos, 3 segundos, 0 metros sobre segundos, 4 menos 10 metros sobre segundos, 5 segundos menos 20 y 6 segundos menos 30. ¿Está bien? Metros sobre segundos. Entonces, fíjense, el gráfico, de este gráfico ya lo armamos y tenemos un montón de información. Fíjense que igualmente si yo hubiese tenido solo el punto este, que es cuando la velocidad alcanza el valor de 0, que es el valor de la altura máxima a los 3 segundos, y este punto, tiempo inicial 0, velocidad 30 metros sobre segundos, con estos 2 puntos y yo trazaba la recta ya podía resolver el problema. Y eso era una respuesta válida. Yo completé la tabla para verificar los valores y para analizar un par de cosas más que les voy a comentar ahora. La primera cosa es ver que la pendiente de esta recta, ¿sí?, es la aceleración. Entonces, la pendiente de esta recta es la aceleración, que es la aceleración de la gravedad. Fíjense que el cambio en la velocidad por cada segundo es de 10 metros sobre segundos. Fíjense, por ejemplo, entre 0 segundos y 1 segundo pasé de 30 metros sobre segundos
a 20 metros sobre segundo. O sea, tengo una baja de 10 metros sobre segundos en la velocidad. Y así sucesivamente. Va a ir decreciendo por cada segundo que transcurra en 10 metros sobre segundos. Y luego, cuando cambia el sentido de movimiento, ahora las velocidades son negativas y la aceleración también es negativa, vamos a ver que la velocidad aumenta en módulo, ¿no? Entonces pasamos de 0 metros sobre segundos a 10 metros sobre segundos, en realidad negativo, ¿no? Porque ahora me estoy moviendo hacia abajo, y luego a menos 20, luego a menos 30, y bueno, luego vamos a ver que acá finaliza el movimiento porque el proyectil alcanza el piso. ¿Cómo podemos ver que finaliza ese movimiento, ¿no? Porque yo digo, bueno, ¿por qué graficaste hasta 6 segundos? Una forma de verlo es calculando el área debajo de la curva. Si yo calculo el área debajo de la curva, fíjense que a la ida tengo el desplazamiento desde el nivel 0, ¿no? Que era la posición inicial, salía de 0 y el proyectil viajaba hacia arriba hasta una altura máxima y luego baja. Si yo calculo este desplazamiento, fíjense que el área debajo de la curva es el área de este triangulito, que tiene una base de 3 segundos y una altura de 30. 3 por 30, 90, dividido 2, 45. Entonces tengo 45 metros de desplazamiento. Es decir, que se movió 45 metros hacia arriba positivo. Bien, ¿y ese 45 metros qué es? Bueno, es la altura máxima, ¿está bien? Entonces, el proyectil viaja 45 metros hacia arriba. ¿Y cuánto desplazamiento tiene que hacer después para llegar al piso? Y tiene que desplazarse 45 unidades, pero negativas, porque ahora el desplazamiento es hacia abajo. Bueno, entonces, si miramos, cuando el tiempo sea 6 segundos, vamos a tener el mismo desplazamiento, pero negativo. Fíjense que tengo 3 por 30, 90, dividido 2, 45. Pero como estoy debajo del eje del tiempo, este desplazamiento es negativo, menos 45 metros. ¿Está bien? Perfecto. Entonces, esto lo podemos analizar del gráfico. ¿Sí? Recordemos que la pendiente de este gráfico es la aceleración. Si yo quisiera calcular como en matemática la pendiente de este gráfico, me da menos 10 metros sobre segundos cuadrados. O podía elegir 2 puntos y obtener la aceleración, que es la aceleración de la gravedad. Esto lo digo para otros problemas donde quizás reciben un gráfico que es de velocidad-tiempo, entonces si sacan la pendiente de ese gráfico, tienen la aceleración del móvil. ¿Sí? Siempre que vean que la velocidad decrece o crece de manera uniforme. ¿Está bien? Bueno, también fijémonos que más allá de que el móvil se movió hacia arriba y después hacia abajo, el trazo de la velocidad es una curva continua, si no hay un cambio en la pendiente. Siempre fue menos 10 metros sobre segundos cuadrados. Lo que pasa es que cambió el sentido de movimiento cuando la velocidad se hizo cero en la altura máxima, ¿no? Íbamos hacia arriba, tenemos velocidades positivas cada vez más chicas, por eso acaba decreciendo la velocidad. Y luego, cuando el móvil se empieza a bajar, su velocidad va aumentando en módulo, ¿no? Aumenta la rapidez. Entonces, pero no cambia la pendiente, ¿sí? Siempre es menos 10 metros sobre segundos cuadrados. La pendiente es la aceleración. Sigamos. Calcule la altura máxima. Bueno, en principio ya lo dije, podemos usar la mano y ver que el desplazamiento es efectivamente 45 metros. Y también, ¿qué podemos hacer? Bueno, podemos escribir. Este es otro método. Si lo vieron del gráfico, ya está. Pero también lo que podemos hacer es escribir la ecuación horaria para la posición. ¿Sí? Sabemos que la altura máxima se alcanza a los 3 segundos. Entonces escribimos la ecuación horaria para la posición en un movimiento rectilíneo uniformemente variado. Reemplazamos por los parámetros del problema. Y esta ecuación predice las posiciones, nos permite encontrar las posiciones a lo largo de todo el movimiento. En particular a los 3 segundos, que era cuando se alcanzaba la altura máxima. Entonces reemplacemos. Posición inicial, 0 metros. Velocidad inicial, 30 metros sobre segundos. T menos tiempo inicial, 0 segundos. ¿No? Estoy reemplazando por todos los parámetros iniciales. La aceleración, ¿cuánto es? Menos 10 metros sobre segundos cuadrados. Yo escribí el menos acá. Se puede también poner más y el menos acá, pero una vez sola. ¿Sí? Así que ahí depende cómo quieran escribirlo. También pueden tener esto escrito como un medio por la aceleración. Y entonces tendrán más un medio por A, que es menos 10 metros sobre segundos cuadrados, por T menos tiempo inicial 0 al cuadrado. Y ahí cancelan. Tenemos 3 términos. El primero al ser 0, ¿no? Porque la posición inicial era 0. Yo estaba en el nivel del suelo. Cancelo el primer término. Cancelo los segundos que están restando, porque es como no restar nada. Y me quedaron 2 términos. 30 metros sobre segundos por T y menos 10 dividido 2, menos 5 metros sobre segundos cuadrados T cuadrado. Esta es la ecuación horaria para las posiciones. ¿Sí? Esto me permite encontrar todas las posiciones futuras. Cosa importante, antes de seguir.
Esta ecuación es una función cuadrática, ¿sí? Entonces, si yo quisiera graficar posición en función del tiempo, no me lo piden en este ejercicio, pero esto es una cuadrática, así que todo el movimiento puede estar descrito por el gráfico, o sea, si yo quiero graficar, por el gráfico de una cuadrática que son parábolas, ¿no? Hacia arriba o hacia abajo. Y que sea hacia arriba o hacia abajo dependía, ¿sí?, de cuál era el parámetro que multiplicaba a la variable que está al cuadrado, ¿no? Las cuadráticas se escribían como, si era la variable x, como hacíamos, por ejemplo, en el secundario, era función de x igual a por x cuadrado más bx más c, ¿no? El término que multiplicaba a x cuadrado era el que multiplicaba acá, la analogía de cuadrado, es el que llamábamos a. Y a es negativo. Entonces, cuando eso pasaba, el gráfico era una parábola hacia abajo. ¿Está bien? Ahora vamos a mostrarlo. Bueno, eso como para reflejar la idea de que esto es una parábola. Entonces, si yo quiero graficar posición en tiempo, tengo que tener o una rama de una parábola, o porque eso va a depender de cada problema, si me tengo que quedar con una rama de la parábola o con el gráfico completo. Bien, sigamos. ¿Cuál es la posición a los 3 segundos? La posición a los 3 segundos se corresponde con alcanzar la altura máxima, porque habíamos dicho que la velocidad era 0 y ahí despejamos que el tiempo era 3 segundos y se alcanzaba la altura máxima. Entonces lo que podemos hacer es reemplazar en esta ecuación de la posición con 3 segundos. Lo hago, 30 metros sobre segundos por 3 segundos, menos 5 metros sobre segundos por 3 segundos cuadrados, cancelo, ahí que me quedó corrido el segmento, que estoy cancelando los segundos. Entonces después, ¿qué me queda? Cancelo los segundos acá, ¿no? 30 por 3, 90 metros. Menos 5 metros sobre segundo cuadrado por 3 segundos cuadrados. ¿Qué es 3 segundos cuadrados? 3 segundos por 3 segundos. 9 segundos cuadrados. Bien, cancelamos los segundos cuadrados que multiplican acá y dividen. ¿Está bien? Estos quedaron bien. Y seguimos. 90 menos 5 por 9, 45 metros. Perfecto. 45 metros nos dio la posición a los 3 segundos, la altura máxima, que yo la discutí charlando sobre el gráfico, vimos que era 45 metros. ¿Está bien? Y todo cierra. Bien. Una cosa más. Esto no lo pide en el ejercicio, yo lo hice por completitud para tratar de explicarlo y que les puede servir en muchos ejercicios. Entonces, posición en función del tiempo. Posición en función del tiempo. No me pide graficar, pero bueno, yo acá lo hice. Supongamos que quieren graficar posición en función del tiempo. Hasta ahora teníamos solo el punto, posición 0, tiempo 0. Posición a los 3 segundos, 45 metros. Y si queremos, podemos usar la ecuación horaria e ir encontrando estos puntitos, ¿sí? ¿Qué es lo que yo hice acá? Lo que yo hice es agarrar la ecuación horaria y reemplazar, por ejemplo, para un segundo, ¿no? En esta ecuación, ¿no? Vuelvo un segundo para atrás. En la ecuación horaria, ¿sí?, de la posición, así como hice para 3 segundos, fui reemplazando por un segundo, acá y acá, por 2 segundos, acá y acá, y fui encontrando las posiciones de estos puntos que tenemos acá. ¿Está bien? Para un segundo, ¿sí? Veamos, a ver cuánto da para un segundo. Veámoslo. Si yo reemplazo por un segundo, tengo 30 por 1, 30, primer término. Y el segundo es 1 al cuadrado 1 por 5, 5 acá, pero tengo 30 menos 5. 25, ¿está bien? 25. Entonces, para 2 segundos hago lo mismo, para 4 segundos hago lo mismo, para 2 segundos y 4 da 40 y 3 da 45, que era la altura máxima. Bien, y voy recuperando los puntos, ¿está bien? ¿Y está bien que me dé esta curva? Sí, porque lo que yo estoy graficando es esta parábola que vimos, ¿está bien? Entonces puedo unirlos de manera continua y esto me está mostrando que el móvil ascendió y volvió al origen, ¿sí? Y tenemos el dato de la altura máxima, que es 45 metros acá, ¿no? Por si fuese necesario graficar. Bueno, finalicemos el ejercicio y nos pedían calcule la velocidad con la que llega al piso. Fíjense que si analizamos el gráfico de velocidad-tiempo que construimos, sabemos que la velocidad cuando llega al piso tiene que ser menos 30 metros sobre segundos, porque si se desplazó 45 metros hacia arriba, no le queda otra que desplazarse 45 metros hacia abajo. Entonces, queremos calcular con qué velocidad el móvil llega al piso. Ya sabemos que es menos 30 metros sobre segundos, ¿sí? Porque lo vimos del gráfico que armamos. Porque si se desplazó 45 metros hacia arriba, no le queda otra que desplazarse 45 metros hacia abajo. Ahora, tenemos la ecuación de posición. ¿De qué otra manera se puede encontrar, ¿sí?, esa velocidad? Con contestar
que alcanzó el piso con menos 30 metros sobre segundo, porque analizamos el gráfico, ya está, es suficiente. Ahora, quiero mostrarles cómo podemos hacer para encontrar ese tiempo de manera analítica. Entonces, lo que podemos hacer es decir, bueno, cuando llega el móvil hacia el piso, hasta el piso, vuelve a alcanzar la posición inicial, que era 0. Entonces, lo que puedo hacer es en la ecuación de posición que teníamos, en la ecuación horaria para la posición, reemplazar por 0 y despejar la ecuación, que es una ecuación cuadrática, ¿sí? Entonces, acá en la ecuación cuadrática tenemos dos herramientas. Yo voy a hacer un camino y les dejo a ustedes el otro, que es escribir la fórmula resolvente de una cuadrática. ¿Se acuerdan que las cuadráticas tienen 3 parámetros, a, b y c? ¿Sí? A se escribían típicamente como a por x cuadrado más bx más c, y con eso podían ir a la ecuación de las cuadráticas, que era menos b más menos raíz de b cuadrado menos 4 por a por c, dividido 2 por a, y con eso encontraban las raíces en esta ecuación, ¿no? Porque esta ecuación básicamente es una cuadrática igualada a 0. Entonces estamos buscando las raíces, que en este problema significan volver a la posición 0 metros. ¿Está bien? Porque a la ida estaba y a la vuelta tiene que estar. Entonces esta ecuación va a tener dos soluciones. Un tiempo sí o sí tiene que ser 0, porque estaba en la posición 0 metros a tiempo 0, y el otro tiempo es el que estamos buscando, que de gráfico sabemos que es 6 segundos, pero veamos cómo lo podemos encontrar. Si resuelven con la ecuación cuadrática, eso lo pueden hacer a mano o usando alguna calculadora o algún software que resuelva online si están estudiando en sus casas. Van a encontrar que las resoluciones son 0 y 6. ¿Y quién es A y B y C? ¿No? A es menos 5, porque es el término que acompaña a la variable que está al cuadrado. B es 30, ¿sí? El parámetro P es 30, y C vale 0, si no hay un parámetro libre en esta ecuación. En otros problemas puede haber, en este no lo hay. Bueno, sigamos. Entonces, yo lo que hice para resolver el problema, para mostrar otro camino, además de usar la fórmula resolvente, es sacar factor común. ¿Sí? Factor común era una de las formas de factorizar. ¿Y yo qué hice? Bueno, yo sé que el elemento t, o sea, la variable t, está en ambos términos. Acá es 30 metros sobre segundo por t, y en el segundo elemento tenemos menos 5 metros sobre segundos cuadrados. Y podemos pensar que es t por t. Entonces, saco factor común t adelante, porque está presente multiplicando en ambos términos, y abro paréntesis. ¿Y cómo hacíamos? T por cuánto me da el primer término, y T por 30 metros sobre segundos, y T por cuánto me da el segundo término, y por menos 5 metros sobre segundos cuadrados T. ¿Qué ganaba con esto? Que como yo tengo un producto de dos cosas, que era T por 30 metros sobre segundos menos 5 metros sobre segundos cuadrados T, si yo tengo un producto, si dos cosas se multiplican y dan 0, o una es 0 o la otra es 0. Y muchas veces esto permite ahorrar tiempo, ¿no? Permite hacerlo rápido. Si se dan cuenta que pueden aplicar factor común rápidamente, pueden encontrar las soluciones. Entonces, cuando tenemos este producto y da 0, o 1 es 0, t igual a 0 segundos, ahí recuperamos la solución del instante inicial, cuando el proyectil salió hacia arriba. O el segundo término es 0, 30 metros sobre segundos menos 5 metros sobre segundos cuadrados, t igual a 0. Y despejamos. A ver, ¿qué nos da esto? Paso de 30 metros sobre segundos restando, dividido por 5 metros sobre segundos cuadrados, y t es 6 segundos. ¿Sí? Entonces tenemos las dos soluciones. Entonces, con esto, ¿qué encontramos? El tiempo en el que llega al piso, que ya lo sabíamos de analizar el gráfico de velocidad, pero además encontramos analíticamente cuánto vale ese tiempo, ¿sí? Y con este tiempo podemos ir a la ecuación de la velocidad, ¿sí? Reemplazar en la ecuación de la velocidad, que ya lo habíamos hecho cuando construimos el gráfico de velocidad punto a punto, y ver, ¿no? Fíjense que acá reemplazo la velocidad cuando el tiempo es 6 segundos, reemplazo en la ecuación de velocidad 6 segundos, 30 metros sobre segundos menos 10 metros sobre segundos cuadrados por 6 segundos, es 30 metros sobre segundos menos 10 por 6, 60, cancelo un segundo con un segundo, me queda metros sobre segundos, 30 metros sobre segundos menos 60 metros sobre segundos es menos 30 metros sobre segundos. Y así finalizo el ejercicio. ¿Está bien? Fíjense todo lo que fuimos contando, que el movimiento simétrico, o sea, acá provee analíticamente que a la ida sale con 30 metros sobre segundos hacia arriba, positivo, el proyectil sube, se frena con velocidad 0 y baja, y cuando baja, la velocidad tiene el mismo módulo, pero sentido contrario, entonces es menos 30 metros sobre segundos. Recuerden que todo el problema, la aceleración fue la de la gravedad, porque también suponemos que o despreciamos las interacciones con el aire, ¿sí? Bueno, perfecto. Con eso finalizamos el ejercicio. Cualquier duda, sugerencia, pueden dejar en los comentarios. Muchas gracias.